Adelante, Alex. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Álvarez, quien es profesor asistente de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Él es ingeniero civil, tiene una maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y doctorado en Ciencias del Mar por la Nacional de Colombia. Eh, es un investigador que está asociado al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, me imagino que es como el CONACYT en México, y Así dentro de es. sus líneas de investigación está en procesos esferinos y costeros y energías renovables marinas. Hoy Oscar nos va a presentar el seminario titulado Procesos físicos en la desembocadura más grande del Mar Caribe, Río Magdalena. Muchas gracias, Oscar, por haber aceptado la invitación. Y bueno, un poco lo que platicaba con Oscar antes de iniciar es que, bueno, él encantado de que lo vayan interrumpiendo a lo largo de la plática. Me imagino que pueden activar su micrófono o levantar la mano, yo voy a estar pendiente. Y si no, pues al final daremos espacio para preguntas. Gracias, Oscar. Vale, bueno, Alec, muchas gracias primero que todo por esta invitación. Pues para compartir un poco más que lo que sabemos, las dudas que podamos tener o lo que hemos alcanzado a investigar sobre el río Magdalena. Aquí estoy compartiendo ya mi pantalla. Creo que ya la pueden ver. Muy bien, entonces, como les decía, esta es una charla que intenta mostrar un camino en el que vamos avanzando, en el que seguramente nos falta mucho, pero que, bueno, queremos compartirles con ustedes lo que sabemos y las metodologías de este sistema, que es un sistema en el Caribe colombiano, que es un sistema muy representativo del Caribe, puesto que es la mayor fuente de agua y sedimentos al mar Caribe, de agua dulce y sedimentos, y que, bueno, en su dinámica podría tener ciertas similitudes con algunos ríos del Golfo de México o del Caribe mexicano, puesto que compartimos la característica de ser sistemas micromareales. Entonces, de pronto, algunas de las ideas que nosotros hemos desarrollado eh, les sean de utilidad o que, bueno, también al revés, si hay algo que hayan hecho, alguna experiencia que tengan y nosotros no hayamos aplicado, pues qué chévere, son ideas nuevas que nos pueden surgir. Muy bien, entonces, yo tengo preparada la charla para unos 30 o 40 minutos, así que voy a hablar de 6 temas, pero muy rápido de cada uno. Vamos a hablar de generalidades sobre el río Magdalena, la geomorfología de la desembocadura, la intrusión de la cuña salina y los efectos del caudal, posteriormente de los efectos de la marea. A pesar de ser micromareal, hemos identificado unos efectos interesantes del viento y finalmente algunas ideas sobre la dinámica sedimentaria. Muy bien, el río Magdalena, aquí ustedes pueden ver un mapa de Colombia, ¿no? Está ubicado en la esquina, en toda la esquina noroccidental de Sudamérica. Tenemos costa en el Pacífico y en el Caribe. Y la cuenca del río Magdalena, aquí la tengo dibujada. Yo pongo un puntero que se vea un poco más. Aquí ven ustedes la cuenca del río Magdalena. Esta cuenca ocupa el 24% del territorio colombiano, pero para nosotros es un sistema extremadamente importante porque en la cuenca de este río se ubica el 80% de la población del país y se produce el 85% del Producto Interno Bruto. El resto del país es un país muy selvático, con gran parte de selva amazónica y del Orinoco. Así que estamos todos, aunque el país es, bueno, más extenso, estamos todos ubicados en la cuenca del río. Este sistema en particular, individualmente, el Magdalena, aporta el 26% del agua dulce que llega al Mar Caribe y más del 30% de los sedimentos. La desembocadura del río tiene lugar
a orillas de la ciudad de Barranquilla, o mejor, la ciudad de Barranquilla se ubica a orillas de la desembocadura del río Magdalena. Aquí en esta ciudad es donde yo vivo. Aquí donde está este recuadrito tenemos la universidad. Creo que me voy a devolver porque el puntero láser me está poniendo problemas para pasar la diapositiva. Bueno, el río Magdalena no solo es muy importante para los colombianos. En el 2019, el profesor Jim Best sacó este artículo que les reseño aquí, que lo recomiendo mucho, muy interesante, en el que él determina los grandes ríos del mundo. Y determina los grandes ríos del mundo a partir de la población que vive en su cuenca, el flujo de agua dulce, los sedimentos, los contaminantes, los plásticos, etcétera. No solo lo bueno naturalmente, sino también lo malo en términos de contaminación. Y allí, en el número 31, es el río Magdalena. Así que bueno, es un río que aporta en general al balance de descarga de agua dulce y sedimentos a nivel global. Como para que ustedes tengan un pequeño contexto de qué les hablo cuando les hablo del río Magdalena. Geomorfológicamente quisiera mostrarles, el río Magdalena está ubicado en una zona donde están los oleajes más energéticos del Mar Caribe. Así que el río tendería a ser, o la desembocadura tendería a ser un delta dominado por el oleaje. Sin embargo, es un sistema que ha sufrido gran modificaciones o impactos antropogénicos de cara a mejorar la navegabilidad. El sistema del río, ustedes pueden ver aquí una evolución en el último siglo de cómo ha sido la desembocadura del río. Ha sido un sistema que se ha canalizado, rectificado, se ha hecho más angosto y todos los flujos de pequeñas desembocaduras se han cerrado para concentrar, como ustedes lo ven actualmente, todo el caudal en una sola boca muy estrecha y muy dominada por el hombre. También quisiera resaltar esta imagen que les muestro en la parte izquierda. Es una foto sacada de un libro muy clásico en el que describen una desembocadura convencional, en el que describen la geomorfología clásica de un estuario. Y esa geomorfología clásica de un estuario tiene una forma de cono que se va ampliando hacia la desembocadura y se estrecha hacia aguas arriba hasta que se convierte en un río. Sin embargo, en las zonas micromareales, esa convención de desembocadura puede cambiar. En el caso del río Magdalena, les estoy mostrando aquí el estuario y transectos, donde hemos medido diferentes variables geométricas. En esta gráfica se ve muy ruidosa, pero justamente ese ruido es el que nos dice que no tiene una tendencia. En negro pueden ver el ancho de la sección, en azul la profundidad media y en rojo el área transversal. Y lo que pueden ver es que no hay una tendencia a converger. Es un sistema que no se amplía en su boca, sino que se mantiene con una geometría muy estable, lo cual pues va a determinar ciertas diferencias respecto a otros sistemas similares estudiados en el mundo. Eso también para que sepan un poco de la geomorfología del río, delta dominado por el oleaje, pero podríamos decir más bien dominado por el hombre, en el sentido de que ha sufrido mucha intervención antrópica. Vamos entonces a hablar ahora sí de la hidrodinámica. De lo primero que quiero hablar es de la intrusión salina y de los efectos del caudal en esa intrusión salina. Primero debo entonces hablarles de cómo varían los caudales y aprovecho también para mostrarles cómo varían los vientos a lo largo del año, porque esto me va a permitir entonces plantear unos escenarios de caudal para analizar. A la izquierda pueden ver ustedes la variación del viento a lo largo del año.
Y a la derecha pueden ustedes ver la variación del caudal. Tenemos dos épocas climáticas muy marcadas. Al principio del año tenemos una época de grandes vientos alisios y de bajos caudales. Esa es nuestra época seca. Me gustaría resaltar cuando hablo de caudales bajos y altos, ¿a qué me refiero? El río Magdalena tiene caudales medios de 7.000 metros cúbicos por segundo, con caudales bajos del orden de 4.000 y caudales altos del orden de 10.000, con una variabilidad, como lo muestro en la leyenda de esta figura, una variabilidad importante asociada al fenómeno del Niño. Los vientos tienen un comportamiento inverso a los caudales. Cuando tenemos menos caudales tenemos mayores vientos y cuando tenemos mayores caudales tenemos menores vientos. Vientos alisios sostenidos permanentemente del noreste. Entonces, con esto quiero mostrarles, bueno, primero que todo, aquí en esta figura les estoy mostrando 6 estaciones. Si ponemos atención en la imagen a la derecha, que nos muestra los últimos 100 kilómetros del río, tenemos unas imágenes, unas estaciones marcadas por triángulos amarillos, y en esos triángulos amarillos hemos venido midiendo el nivel del río. Ese nivel del río, lo que les estoy mostrando a la izquierda, es el nivel del río desde 2008 hasta casi finales del 2020, con un filtro pasa-baja, de modo que solo vemos las variaciones del caudal de baja frecuencia, es decir, estacionales. Y en la parte de abajo pueden ver ustedes que en todas las estaciones, hasta S1, que queda prácticamente en la desembocadura, la variabilidad estacional del nivel del río está asociada a la variabilidad del caudal. Porque la estación que está más arriba, la S6, que es netamente fluvial, tiene un comportamiento muy similar a todas las demás. Por supuesto, las naranjadas y rojas que se acercan al mar tienen unas dinámicas adicionales, pero podemos ver que la gran tendencia de todos ellos corresponde a las tendencias del río. Entonces, identificamos que el río está determinando la variabilidad estacional de los niveles. En esta gráfica les quiero mostrar en una situación de caudales muy bajos, 3.000 metros cúbicos por segundo. Estos son mediciones que realizamos el año pasado, en marzo del año pasado, justo una semana antes de que nos encerraran por cuarentena general. Así que, bueno, pegamos en el palo, como decimos aquí. La última semana que pudimos medir, fuimos a medir esto. ¿Y qué les quiero mostrar aquí? Concentrándome primero en la figura que está entre azules y rojos, lo que les estoy mostrando aquí es la salinidad al interior del río. Aquí tenemos 2 kilómetros hasta 16 kilómetros desde la desembocadura hacia el interior del río. Las aguas azules representan agua dulce y los rojos representan la intrusión salina por la parte profunda. Lo primero que quisiera rescatar allí es que el río es fuertemente estratificado. Pueden ver ustedes que la transición de aguas dulces a aguas saladas se produce en distancias muy cortas. Entonces tenemos un sistema muy, muy estratificado. Esa alta estratificación se puede ver en el panel del medio, de la izquierda. Les estoy mostrando las velocidades en una sección transversal, cerca de la desembocadura. Y allí ustedes pueden ver por las convenciones, esta es la velocidad longitudinal. Aquí estamos viendo el río hacia el mar, ¿sí? Como si estuviéramos en el río y miramos hacia el mar. Y pueden ver ustedes una gran masa de agua dulce fluyendo con velocidades de más de 1 metro por segundo hacia el mar. Luego vemos una transición de velocidades muy fuerte y en la parte profunda del canal una reversión del flujo hacia adentro, mostrándonos lo que se conoce
comúnmente como circulación estuarina. Abajo les muestro otra sección transversal que muestra exactamente lo mismo. Y a la derecha les muestro el perfil promedio de velocidades en la sección, en la cual ustedes pueden ver nuevamente velocidades positivas hacia el mar. Luego, en unas distancias o en unas profundidades muy cortas, un detenimiento del flujo y reversión del flujo en aguas profundas, mostrando también circulación estuarina. Esto es lo que nos muestran los datos cuando tenemos caudales muy bajos, pero para ampliar esta visión hemos utilizado modelación numérica. Entonces, aquí les voy a mostrar resultados recientes de un modelo numérico y lo que les voy a mostrar es un transecto longitudinal, este transecto azul de la imagen de satelital, donde vemos los últimos 20 kilómetros a lo largo del río. Aquí les muestro 6 escenarios. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es, en el eje X tenemos la distancia desde la desembocadura está señalada con 0, y los colores nuevamente están mostrando salinidad. Lo azul es aguas dulces, los rojos son aguas salinas. Nuevamente pueden ver ustedes en todos los escenarios, primero una transición muy fuerte entre el uno y el otro, asociado al régimen micromareal que domina en esta zona. Y los 6 escenarios, los que nos están mostrando es, los 3 de la izquierda son en la temporada seca, cuando los caudales son bajos, mientras que los 3 de la derecha son caudales, épocas húmedas, caudales altos, pero también estamos viendo lo que ocurre durante el fenómeno eventos El Niño, durante años ENSO neutrales o no ENSO, y durante años La Niña. Durante el fenómeno del Niño, en Colombia se reducen las precipitaciones y por tanto se reducen los caudales del río. Así que podemos ver durante época seca, en fenómeno del Niño, es decir, en situaciones extremadamente secas, algo como lo que les mostré en medidos en campo justamente el año pasado. Y es una gran intrusión salina hasta 20 kilómetros. En este escenario estamos simulando los caudales más bajos registrados por el río. De modo que la máxima intrusión salina que podríamos tener según el modelo, sabrán ustedes que los modelos, pues como siempre tienen sus limitaciones, pero este modelo nos dice que podemos tener hasta un poco más de 20 kilómetros de intrusión salina en las mayores épocas de intrusión. Sin embargo, aquí marco con una línea vertical la desembocadura y quisiera entonces mostrarles que en 4 de los 6 escenarios representativos no tenemos intrusión salina. Lo que tenemos es una mezcla que ocurre totalmente por fuera del canal del río, un río con un caudal muy grande que no permite que haya intrusión dentro. Entonces, solamente en épocas secas de años neutrales o de años El Niño, evidenciamos intrusión salina. En un año normal podemos observar o hemos visto que lo usual es tener hasta 7 kilómetros de intrusión salina. En un año seco podemos tener hasta 20 kilómetros de intrusión salina. Hemos utilizado los resultados de estas modelaciones y otros escenarios para establecer una relación entre el caudal y la intrusión salina. Y hemos encontrado que la relación que mejor se ajusta, la relación exponencial que mejor se ajusta, es con un exponente de menos 4.6. La literatura habla de que en los ríos de cuña salina, este número por lo general está entre 2 y 2.5. Este número tan grande, o bueno, al ser negativo tan pequeño, lo que está diciendo es que hay una sensibilidad muy alta de la intrusión salina con el caudal en el río Magdalena. Hemos utilizado esta ecuación, una ecuación muy sencilla, pero bueno,
soportada por la literatura, para convertir las series de caudal, que tenemos series de caudal de 50 años, en series de intrusión salina. Y una vez hecho esto, podemos hallar la distribución de probabilidad de la intrusión salina en el estuario. Quisiera comenzar por esta figura de arriba a la derecha. La escala horizontal es logarítmica. Esto quiere decir que el 0, esto es logaritmo en base 10, quiere decir que el 0 se refiere a 1 kilómetro de intrusión salina. Y podemos ver, si interceptamos el eje Y, que el 70% del tiempo vamos a tener una intrusión salina igual o menor a 1 kilómetro. Y solamente el 30%. Oscar, te dejé de escuchar. ¿Hola? Ya te escuché nuevamente. Vale. Se puso en mute, no sé por qué. Pero llevaba un rato. No, nada más de que comentabas que el 70%, Vale. El 70% del tiempo no tenemos intrusión salina, no tenemos un estuario propiamente dicho, y solo el 30% tenemos circulación estuarina. Si hacemos estas curvas de distribución de probabilidad por mes, ustedes pueden ver por los colores que es en los caudales bajos, o sea, a principio de año, cuando tenemos esas mayores intrusiones, principalmente en los meses de febrero, marzo, abril, que sí podemos tener intrusión salina la mayoría del tiempo. Quisiera también entonces hablarles un poco, esos son resultados muy recientes, apenas se van a presentar en una tesis justamente hoy en la tarde, en el que tratamos de mirar no solamente cómo es la estructura salina y de velocidades del estuario, sino cuáles son los procesos fundamentales o predominantes en la mezcla entre ambas aguas. Entonces, en esta figura que ustedes ven aquí, estamos viendo la desembocadura. Aquí tenemos la desembocadura y hacia la izquierda nos movemos hacia adentro del río, mientras que hacia la derecha nos movemos hacia el mar. Los colores rojos y azules nos están mostrando las velocidades del agua y las líneas con números nos están mostrando la salinidad. Adicionalmente, esta línea negra que tenemos aquí abajo nos está mostrando el número de Froude para flujos estratificados, o lo que se llama el número de Froude compuesto, según Army y Farmer. Ese número de Froude, como es usual, nos determina cuándo el flujo es subcrítico y cuándo es supercrítico. Entonces, lo que ustedes pueden, en la línea punteada que tengo aquí abajo, nos está mostrando justo ese límite y podemos observar que muy cerca de la desembocadura y hacia el mar tenemos transición a flujo subcrítico a supercrítico y posteriormente volvemos a tener una transición. Eso se puede ver en las velocidades del río, las velocidades del agua que va por encima, con unos colores rojos muy intensos. Al llegar a la desembocadura, el agua del río se va viendo forzada a fluir cada vez por una profundidad más estrecha y eso hace que se genere una transición de flujo. Luego, en el panel del medio, lo que pueden ver con los colores rojos a blancos es el esfuerzo cortante en vertical. Y unos circulitos que tenemos allí nos están mostrando dónde están los menores esfuerzos cortantes a lo largo de la columna de agua. Antes, en la parte netamente fluvial, donde todavía no hay intrusión salina, los menores esfuerzos están en la superficie, como es usual en cualquier río. Sin embargo, pueden ver ustedes que cuando nos metemos ya en la parte estratificada, los menores esfuerzos están en algún punto en medio de la columna de agua. ¿Esto qué quiere decir?
que los esfuerzos cortantes del fondo, generados por fricción con el fondo, no se logran propagar hasta la superficie, porque se ven detenidos por la estratificación. Y los esfuerzos cortantes de los mínimos hacia arriba, aquí les muestro, por ejemplo, la zona de mínimos dentro del estuario, los esfuerzos cortantes de ahí hacia arriba ya no son producto del fondo, sino que son producto, también lo puede uno encontrar en la literatura, de fricciones en la pignoclina, porque como en la pignoclina hay reversiones del flujo, se generan unos esfuerzos cortantes muy importantes allí. En la línea negra que tenemos aquí abajo, lo que les está mostrando esta línea negra es la frecuencia boyante, que es una medida de qué tan estratificada es la columna de agua. Y también les muestro una línea punteada que nos dice que de ahí para arriba es un sistema muy estratificado y de ahí para abajo es un sistema parcialmente mezclado o débilmente estratificado. Entonces podemos ver una zona dentro del estuario muy estratificada y podemos ver un punto donde se pierde la estratificación. Y por último, en la figura de abajo, en los colores rojos, lo que pueden ver es lo que Ralston en este paper y otros llaman el flujo boyante. Y el flujo boyante es una medida de qué tanta mezcla hay en el agua. Así que sabemos que por encima de los mínimos esfuerzos cortantes, la mezcla es debida a fricciones en la pignoclina y hacia abajo los esfuerzos son producidos por fricciones en el fondo o la mezcla es producida por fricciones en el fondo. De modo que podemos hacer una sumatoria de cuánta mezcla se produce debido a fricciones por fondo, cuánta mezcla se produce debido a fricciones en la pignoclina y cuánta mezcla se produce debido a transiciones de flujo. Lo que encontramos aquí es, quiero mostrarles con esta línea azul, esta línea nos determina dónde comienza el estuario. Luego, con esta otra línea azul, les estoy mostrando lo que se llama el frente salino, la zona hasta donde la cuña salina es capaz de entrar. Y olvidaba mencionarles que en la gráfica de más abajo tengo dos líneas, una línea azul que nos muestra los esfuerzos cortantes producidos por el fondo y una línea negra que nos muestra los esfuerzos cortantes que se producen en la pignoclina. Entonces, en este frente salino tenemos que tanto los esfuerzos por fondo como los esfuerzos en la pignoclina tienen magnitudes similares, aportando los dos un poco a la mezcla. Pero allí la columna de agua, como nos lo muestra la frecuencia boyante, bueno, como que se estratifica y desestratifica un poco. Hay un poco de mezcla. En el estuario propiamente dicho, donde está la mayor parte de la intrusión salina, tenemos que la mayoría de los esfuerzos cortantes y de la mezcla son producidos por el fondo. Sin embargo, en esa zona la frecuencia boyante es muy alta, lo cual implica que el sistema permanece estratificado, a pesar de que hay unos esfuerzos por fondo. Estos esfuerzos no son muy efectivos para mezclar. Por otro lado, tenemos ya una tercera región, que es lo que se llama el campo cercano de la pluma, que es donde el flujo se vuelve supercrítico, donde se producen unos grandes esfuerzos cortantes en la pignoclina y donde se desestratifica finalmente el sistema. Así que, bueno, allí podemos ver esto. Y por último, vemos que cuando hay transición nuevamente de flujo supercrítico a subcrítico, quienes hayan estudiado ingenierías habrán visto en sus clases de hidráulicas el concepto de resalto hidráulico, que es una forma en la que se disipa una gran cantidad de energía cuando hay una transición de flujo subcrítico a supercrítico. Eso lo podemos ver en esta parte, porque la línea punteada del panel central es el espesor de la pluma. Y podemos ver ahí que hay un gran aumento del espesor de la pluma debido a un resalto hidráulico al interior del flujo. Muy bien, esto como para hablarles un poco de lo que hasta el momento sabemos de cuáles son los mecanismos fundamentales de mezcla
y dónde se produce. Voy a pasar a la segunda parte, que es el efecto de la marea en la dinámica estuarina. Como les comentaba, en el Magdalena tenemos un régimen micromareal. Tenemos mareas que alcanzan a lo sumo 64 centímetros de amplitud, de rango, es decir, desde la marea baja hasta la marea alta. Muy similar al resto del Caribe y al Golfo de México. Aún así, esto que primero quisiera comenzar por las figuras de la izquierda arriba. Esto que les muestro aquí son nuevamente mediciones de la intrusión salina. El primer panel nos está mostrando la intrusión salina durante marea alta, mientras que el segundo panel nos está mostrando lo que ocurre 6 horas después, durante marea baja, y pueden observar ustedes que hay una diferencia significativa. En el tercer panel podemos ver ambos al mismo tiempo. Lo rojo es durante aguas altas, lo azul durante aguas bajas, y pueden ver ustedes que se alcanza a observar una diferencia importante a pesar de que el caudal es muy grande y a pesar de que la marea es muy pequeña. Para mostrarles uno de los efectos más importantes que hemos encontrado, esto todavía son datos en proceso, esto no está todavía publicado. Aquí ustedes pueden ver, les estoy mostrando en la parte baja el nivel de la marea en el estuario, y los punticos de colores corresponden a momentos en los que medimos el perfil de salinidad a lo largo del ciclo de marea. Estos mismos colores los podemos ver en la parte de arriba. Yo solo quisiera que nos centráramos ahorita en la tercera columna. La tercera columna nos está mostrando la frecuencia boyante. Recuerden que valores de la frecuencia boyante altos representan una fuerte estratificación. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Si comenzamos desde los perfiles azules, que son mareas bajas, por aquí pueden ver ustedes los perfiles azules, ahí podemos ver una estratificación más alta. ¿Por qué hablo de una estratificación más alta? Porque los valores de frecuencia boyante alcanzan valores mayores y se mantienen mayores en un rango más estrecho. En un rango un poco más estrecho, lo cual quiere decir que la transición entre agua dulce y agua salada es más fuerte. Y a medida que tenemos la marea llenante con el perfil verde y el perfil amarillo, podrán ustedes observar que ahí tenemos las mayores frecuencias boyantes y por tanto las mayores estratificaciones se producen en marea llenante. Mientras que en marea vaciante, que son los perfiles en rojo, tenemos valores más pequeños, incluso cuando disminuyen de 0.1, ya hablamos de parcialmente estratificado, entonces alcanzamos valores picos más pequeños y también el hecho de que la curva sea más ancha implica que la pignoclina es más ancha y por tanto hay más mezcla. Esto es muy interesante por lo siguiente. Aquí les estoy mostrando una imagen sacada directamente del paper de Simpson y otros de 1990, en los cuales ellos definen lo que se llama como tidal straining. Y ese tidal straining se define como un aumento de la estratificación de los estuarios producidos durante la marea vaciante. Entonces, bueno, ahí está lo que dice la leyenda, pero yo se los puedo contar. Estas líneas negras son isoalinas y lo que nos dicen es, durante la llenante, los estuarios parcialmente estratificados, la mayoría de los estuarios, tienden a mezclarse más, mientras que en la vaciante tienden a estratificarse más. Lo que estamos viendo en el río Magdalena es un ejemplo, como pocos, de lo contrario, de un sistema que en marea llenante se estratifica más y en marea vaciante se desestratifica. Esto está asociado, hay evidencias, algunas, no muchas,
pero ocurre en sistemas fuertemente estratificados porque la marea vaciante, en vez de generar mayores, digamos, en vez de generar una diferencia más grande, no, al contrario, sí genera una diferencia más grande entre las velocidades superiores e inferiores, pero ya es una diferencia tan grande de velocidades que termina por producir unos esfuerzos cortantes muy grandes y esos esfuerzos cortantes finalmente terminan por producir más mezcla. Eso en cuanto a los efectos de la cuña salina. Ahora también les quiero comentar hasta dónde es capaz la marea de entrar dentro del estuario. Esto es un tema que en el río Magdalena hemos subestimado mucho, el efecto de la marea, justamente por ser tan pequeña, pero a la hora de navegar por el estuario, sí que tener variabilidades de 30, 40 centímetros pueden ser representativas. Justamente hoy escuchaba esta mañana, mientras preparaba la charla, que hay un barco que no pudo entrar al puerto de Barranquilla porque tiene un calado 20 centímetros mayor a la profundidad que en este momento tiene el sistema. Entonces, sí que, aunque sea poco, puede ser importante. En esta figura, en la parte de arriba, lo que les estoy mostrando es la variabilidad del nivel del río en 6 estaciones, los mismos triángulos amarillos, pero en este caso, aplicándoles un filtro de pasa alta, que solo permite pasar las frecuencias asociadas a la marea. Y abajo tenemos el espectro o la transformada de Fourier de esas señales. Y aquí lo que les puedo mostrar es que los cuatro sensores más cercanos al mar presentan picos de energía justamente en los picos de la marea, o sea, que corresponden con la frecuencia de los componentes armónicos M2 y K1, mientras que los que ya están más arriba ya no muestran esa correspondencia con la marea, lo que quiere decir que el sensor S4 está localizado a 40 kilómetros mar adentro, río adentro desde el mar, así que en algún punto intermedio entre estos dos sensores S4 y S5 tenemos el estuario. Pero resulta que como no tenemos mayor información, lo que hicimos fue aplicar un modelo analítico. Esto está en este momento en evaluación para someter por cuestiones de tiempo, aunque aquí tengo las ecuaciones, no me voy a detener en ellas, están en la diapositiva siguiente, pero lo que hemos identificado es que esto que les muestro también son datos medidos. Lo que hemos identificado también es que en condiciones de caudales más bajos tenemos una intrusión de la marea mucho mayor. Esta línea punteada está mostrando la amplitud de la marea dentro del río con un caudal muy bajo, mientras que con caudales más altos tenemos que la amplitud de la marea disminuye mucho más rápido, es decir, que el caudal le genera una oposición a la marea a meterse dentro del estuario. Como les decía, esto lo resolvimos con un modelo analítico que, bueno, esperemos que nos publiquen y allí pueden ver los detalles, pero como esto queda grabado y luego lo pueden ver con mayor detenimiento, aquí tenemos las ecuaciones y las referencias bibliográficas más importantes en las que nos basamos para desarrollarlo. El caso es, y el punto que les quisiera mostrar es este. En esta figura lo que tenemos es la distancia desde la desembocadura, en 0 kilómetros está la desembocadura, y aquí tenemos kilómetros hacia adentro del estuario, y en el eje Y les estoy mostrando la amplitud de la marea. Y los diferentes colores, este arco iris que vemos aquí, está asociado con el caudal del río. Entonces, cuando tenemos, y esta línea punteada es la que hemos demarcado como máxima influencia significativa de la marea.
Lo digo porque el modelo es asintótico a cero, entonces en algún momento tenemos que decir, bueno, hasta aquí consideramos que hay un efecto importante de la marea en los niveles. Cuando tenemos caudales medios, tenemos un estuario o una intrusión de la marea, una propagación de la marea de hasta 72 kilómetros dentro del estuario, lo cual es un número que nos ha asombrado. No esperábamos que fuera tan grande, pero adicionalmente podemos ver que la variabilidad con el caudal es muy alta. Cuando tenemos caudales muy altos, tenemos un estuario donde la marea solo llega hasta 40 kilómetros, mientras que con caudales muy bajos podemos tener hasta 120 kilómetros, 130 kilómetros de intrusión de la marea. Esta figurita de la izquierda, quisiera no detenerme mucho en ella por cuestiones de tiempo, pero es una ecuación analítica sencilla. Luego de que implementamos un modelo muy robusto, pues también sacamos una ecuación analítica sencilla que nos dice en función del caudal hasta dónde es capaz de ingresar la onda de la marea. Como ya estoy llegando más o menos a los 30 y algo de minutos, no me voy a detener mucho en el efecto del viento, así que voy a pasar un par de diapositivas rápidamente y solamente quisiera comentarles en la última que tengo sobre el viento, que en la desembocadura del Magdalena tenemos unos vientos alisios muy fuertes gran parte del año que soplan en la dirección de esta flecha verde que pueden ver aquí sobre la desembocadura, y que si nosotros hacemos un modelo analítico en el cual suponemos que la circulación lateral en el estuario está mostrada por esta línea negra que pueden ver en esta parte, esa es la circulación lateral medida. Si hacemos un modelo analítico que nos incluya solamente el esfuerzo del viento, y ese esfuerzo del viento sea compensado por cambios laterales en la superficie libre y por fricción, podríamos, resolviendo esta ecuación diferencial, que es una simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes, podríamos encontrar este perfil analítico de circulación, que es el que ustedes pueden ver en azul. Esto también es una investigación en proceso. Como ustedes pueden ver, el negro y el azul se parecen parcialmente. Se parecen mucho cerca a la superficie, en magnitud y en dirección, también en el punto de inflexión del perfil, pero a media agua encontramos discrepancias. Así que hasta ahora lo que encontramos o lo que podemos concluir es que el viento parece estar generando unos esfuerzos interesantes y un efecto interesante en la circulación lateral del sistema, pero nuevamente esto está todavía en investigación. Y finalmente, comentarles un poco de cómo es el transporte de sedimentos en el río. El río Magdalena es uno de los sedimentos que más transporta, es uno de los ríos que más transporta sedimentos en el mundo, comparados con el tamaño de su cuenca y comparados con su descarga. Aquí les muestro dos investigaciones previas en que nos muestran que el río Magdalena, en función del ancho de su sección transversal, transporta muchísimo más sedimento que otros ríos del mundo que tienen más área de la cuenca y más caudal. Y en cuanto a los grandes ríos de Sudamérica, aquí podemos ver entonces que el área del río Magdalena es pequeña comparada con otros ríos, pero la cantidad de sedimentos que se producen en función a su área es muchísimo más grande. Esto porque es una cuenca que sufre mucho de deforestación y de cambios de uso del suelo. Como les dije, el 80% de la población colombiana vive en esta cuenca, así que se imaginarán que es una cuenca muy transformada.
Investigaciones previas también han encontrado que, bueno, el resultado de la izquierda es un resultado muy de esperar, que en la medida en que hay más caudal, tenemos más carga sedimentaria, pero me gustaría resaltar la investigación de la derecha, la cual ha encontrado, aquí ustedes lo que pueden ver es en el eje X el caudal líquido y en el eje Y el caudal sólido o el transporte de sedimentos. Y este estudio compara el transporte de sedimentos en la década de los 90 versus en la década de los 2000, encontrando que ha habido una reducción muy significativa del transporte de sedimentos. Esto se puede encontrar en la literatura en muchísimos sistemas alrededor del mundo. El Mississippi, el Nilo o el Yangtze son representativos de esto debido a la gran cantidad de embalses que hay a lo largo de la cuenca que retienen el sedimento y no permiten que llegue al mar, produciendo luego problemas de erosión costera y otros problemas, bueno, en los cuales no quiero entrar ahora. Ya esta es mi penúltima diapositiva. Aquí lo que les estoy mostrando es otro estudio del 2018 que muestra la formación de una zona de máxima turbidez en el estuario, que nos dice que en el estuario hay una alta sedimentación. Si el término de zona de máxima turbidez no les es familiar, pues mencionar que en la zona donde el agua dulce y el agua salada se encuentran, hay un punto de velocidades muy bajas, un punto de estancamiento, en el cual se tienden a depositar gran cantidad de sedimentos. Además, la salinidad del agua puede favorecer la floculación de los sedimentos finos. Entonces, sedimentos que por lo general vienen en suspensión con el río, pueden agregarse, aglomerarse o flocularse por efectos de la salinidad y otros efectos y depositarse justo en esta zona. En el río Magdalena es algo que lo hemos visto y que nos habla de que cuando hay intrusión salina tenemos una alta sedimentación. Sin embargo, un estudio también que publicamos recientemente en el que pudimos analizar batimetrías de alrededor de 10 años del río, nos muestra, esta figura que les estoy mostrando aquí es la profundidad a lo largo del río medida con múltiples batimetrías durante 10 años. Aquí la línea negra nos está mostrando el promedio, la franja azul nos está mostrando la desviación estándar y luego la franja un poco más clara nos está mostrando los máximos y mínimos valores registrados en todo este tiempo. Lo que vemos allí es un sistema con una desviación estándar en las profundidades muy pequeña, un sistema que por lo general es muy estable en el largo plazo. Estacionalmente, vemos que en una parte del año, claro, hay acumulación de sedimentos, en otra parte esos sedimentos son barridos por los caudales más altos, pero en general vemos un río muy estable. Esto es muy importante porque el río Magdalena tiene, cada vez, digamos, quieren que tenga un calado mayor. Entonces lo dragan hasta profundidades cada vez mayores. Pero el río, estas mediciones de batimetrías, nosotros nos corroboramos de que fueran por lo menos 3 meses antes o 3 meses después de un dragado. O sea que aquí tratamos de minimizar el efecto del dragado. Y lo que vemos es que el río, por más que lo dragan, tiende recurrentemente a volver a una situación de equilibrio bastante estable, lo cual nos lleva a pensar que a futuro, de pronto lo mejor sería no tratar de modificar tanto el río, sino acomodarnos a él. Como conclusiones, entonces, quisiera comentarles que el caudal es el forzador más importante en el río y solo permite que el 30% haya intrusión salina. La marea, a pesar de lo que pensábamos hasta hace poco, tiene efectos importantes
produce un inverse tidal straining. Perdón por el inglés, pero no encontré como una traducción a ese tidal straining. Y la marea se puede propagar decenas de kilómetros a lo largo del río. El viento parece generar o intensificar por lo menos un patrón interesante de circulación transversal. Y en cuanto a los sedimentos, pues tenemos un río con muchos sedimentos, con una zona de máxima turbidez en el estuario y con profundidades muy estables, a pesar de que lo dragan mucho. Y bueno, con eso termino mi intervención. Me disculpo si me extendí un poco más de lo esperado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Todo muy claro. Estuvo perfecto el tiempo. No sé si empezamos con preguntas por parte de la audiencia. Pueden levantar la mano, poner en el chat o directamente abrir sus micrófonos. En lo que se animan, yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, tengo un par de preguntas, pero la primera es relacionado con todo este sedimento cohesivo en suspensión. Se han visto que Sí, tiene en la hidrodinámica, porque finalmente también va a generar, al generar esta floculación, sí. va a generar esfuerzos riológicos y puede atenuar, pues me imagino que la onda de marea, no sé hasta qué punto han explorado o han investigado o han tratado, digamos, de cruzar esta parte de la hidrodinámica con esta gran cantidad de sedimento. Fíjate, Ale, que es una estupenda pregunta. Aquí les muestro nuevamente la pluma de sedimentos que tiene unas concentraciones extremadamente altas que cambian la densidad del fluido. Esto que les voy a decir es una hipótesis que he desarrollado, pero que está por ser comprobada. Y esa hipótesis es que si miramos las profundidades a las cuales esto ocurre, están justamente relacionadas con este punto en el que las corrientes transversales parecen no estar respondiendo al viento. Entonces, entre las diferentes hipótesis que hemos desarrollado de por qué no se está respondiendo tan bien la circulación transversal al viento, excepto en la zona de la picnoclina, está el hecho de que puede que allí estemos tratando con una tercera capa de fluido que tenga una densidad diferente y que esa tercera capa de fluido pues nos esté produciendo una hidrodinámica que no seamos capaces de resolver con un modelo de 2 capas, que es el que aplicamos en principio para resolver esto. Entonces, es una de las preguntas más interesantes que tenemos abiertas y creemos en este momento que ya podemos ver efectos de esa capa de sedimentos, pero tenemos que seguir profundizando. Ok, gracias, Oscar. No sé, ¿alguna otra pregunta? Oí algo, pero no sé qué era. Yo tenía también otra. A ver, creo que en el chat hay. Sí, hay acá 2 preguntas. ¿Quieres leerlas tú o las leo yo y tú contestas, Oscar? Vale, yo miro si puedo abrir aquí el chat. Creo que sí lo puedo abrir desde esta otra pantalla. Bueno, que les gustó la presentación, muchas gracias, eso me alegra mucho. ¿Podría ahondar un poco más en el efecto del viento? ¿Han estudiado el efecto del viento remoto? ¿Hay wind straining? Ok, bueno, el wind straining sería un efecto más longitudinal que transversal, que sería justamente como ver si el viento está produciendo al mismo tiempo efectos en la estratificación
No lo hemos estudiado, esto del viento también es bastante reciente. No lo hemos estudiado en parte, pero Braulio me pone a pensar que justamente estemos de pronto allí. No lo hemos longitudinalmente, el caudal tiene un efecto tan grande que hemos asumido de entrada que anularía cualquier efecto del viento, pero posiblemente sea una hipótesis que debamos replantear. Ustedes se imaginarán también que cuando hay tantas cosas para estudiar, toca priorizar, empezar como por los fenómenos más evidentes y luego, en la medida en que vamos resolviendo unas preguntas, profundizar en otras. Así que lo que le puedo decir a Braulio es, no lo sabemos si hay wind straining. Tampoco respecto a vientos remotos. Respecto a vientos, lo que tenemos es lo que les acabo de mostrar. Y también veo otra pregunta de Paulo, que nos dice, ¿han estimado en función, por ejemplo, de la zona de turbidez máxima, cuánto sedimento de la zona más urbana es extraído y descargado? Este sedimento probablemente está mezclado con contaminantes y eso pueda tener implicaciones ambientales. Sí, también es otro punto muy válido. Debo decir que en cuanto a la calidad de aguas, es un tema muy poco estudiado. Como les digo, aquí está la ciudad de Barranquilla, que es donde yo estoy y que está un poquito antes de la imagen que les estoy mostrando. Descarga sus aguas residuales después de un post-tratamiento muy sencillo al río directamente, justo antes de aguas arriba de esta zona de máxima turbidez. Así que es muy probable, siguiendo la línea de Pablo, o por lo menos deberíamos investigarlo, si al final no se produce como un lavado, un flushing hacia el mar de los contaminantes, sino que también se pueden estar quedando en el estuario y el dragado los resuspende y los resuspende. Entonces, bueno, lamentablemente, Pablo, no te tengo una respuesta más precisa en el sentido de que la calidad de las aguas y los efectos de esta intrusión salina en la calidad de aguas no la hemos estudiado, pero de la literatura sí se sabe que puede ser muy fundamental. Sí, muchas gracias, Oscar. Muy interesante la plática. Muchas gracias y con mucho gusto. Sí, sobre el modelo utilizado, el modelo que estamos trabajando es DELF 3D. Hemos trabajado otros dos, sin embargo, no hemos llegado tan lejos, en el que hemos podido como encontrar las mejores similitudes con los datos de campo es en DELF 3D. Gracias. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Una duda, las mediciones generalmente utilizan correntímetros acústicos, ¿verdad? Para analizar el perfil de velocidades en el río. Así es. Y cuando, digo, un poco la impresión que me dio cuando la vez que tuve la oportunidad de visitar esa zona es que en ciertas épocas del año debe de haber una cantidad muy grande de debris en la descarga del río. Eso, ¿cuál es la señal que te da ¿cómo se llama? El velocímetro acústico cuando tienes todo este transporte ¿cómo se llama? De leños y de todo hay, ¿no? Hasta crocs y Sí. no sé Sí. qué experiencia tienen con eso y si hay manera de cruzar esa información como para estimar ese tipo de descargas. Bueno, es una buena pregunta, Ale. La verdad es que lo que tratábamos todo el tiempo era de no toparnos con con estos debris que llamas. Allí se descarga una gran cantidad de madera que viene de la cuenca y ciertos tipos de
de plantas que flotan sobre el agua. En algún momento, cuando los troncos no van superficialmente, sino semisumergidos, es difícil de verlos. Pero como la lancha siempre va, nosotros nos hacemos el equipo, este es un Teledyne River Pro, lo hacemos a un lado de la lancha, tratando de que la lancha nos proteja por si viene uno de estos troncos grandes, de modo que no nos vaya a zafar el equipo o a rayar los transductores. Entonces, no, la verdad es que no lo vimos como reflejado en las mediciones y tampoco lo hemos como tenido en cuenta en posibles fuentes de error. Ah, ok, porque lo hacen desde embarcación, nunca han medido fijo, ¿verdad? Con un anclaje en el, digamos. Bueno, sí, claro. Sí, exacto. Estas mediciones son desde embarcación con una DCP dinámico. Una DCP que arrastramos en un bote. Hemos hecho algunos intentos de medición con un equipo fijo en fondo, pero han sido no han sido muy exitosas. Y ahí sí tienes razón, claro, no olvidaba mencionarlo. En gran medida por la gran cantidad de material que baja. Le hemos puesto anclajes a superficie robustos, bastante robustos diría yo, y aún así nos hunden las boyas, la cantidad de material que baja nos hunde las boyas, y si lo dejamos sin boya, dejarlo sin boya pues sería imposible casi recuperarlo. Y entonces nos hemos quedado como anclados en una embarcación, pero la cantidad de material que baja es en realidad importante. Entonces no ha sido muy exitoso medir desde anclajes fijos. Ok, pues muchas gracias. No sé si ya no hay preguntas. Te agradecemos mucho la presentación, Oscar, y pues ojalá en el futuro vuelvas a acompañarnos para ver. No, con muchísimo gusto. Yo encantado pues, de estos espacios, y muchas gracias, Alec, nuevamente por la invitación, y a las personas que asistieron por su atención. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias, hasta luego.